Bienvenidos todos a Té de Miércoles, su video podcast favorito de todos los miércoles. Mi nombre es Andrew Taipe y estoy aquí nuevamente para conversar entre señoras. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella se identifica como travesti pansex, historiadora, poeta, activista, parte del movimiento LGTBIQ del Callao y parte también de House of Lujuria, que actualmente están dando mucho de qué hablar. Recibimos con un fuerte aplauso en nuestro estudio a Sandra Acapolilla. ¡Bravo! Ay, qué bonita presentación. Bienvenida, gracias más bien por darte un tiempito para conversar juntos. No, gracias a ti por la invitación, bebé. Hoy vamos a hablar de un tema que ya han visto, vamos a hablar de Perú Travesti, un poquito de la historia, de cómo las distintas identidades nos han ido acompañando a lo largo de estos años. ¿Cómo es que nace el término travesti en el Perú? Tú que eres historiadora. Buses. Bueno, ya con el cherry ahí, gracias por eso. Bueno, yo trabajo estos temas desde hace buen tiempo. Yo soy residida de historia de San Marcos, pero en los últimos años me he metido mucho en la investigación de las disidencias sexuales en el Perú. El travestismo, o la persona denominada travesti, tiene muchas épocas. De hecho, cada época tiene su propio término, su propia acepción. Pero como tal, travesti en el Perú es en estos albores entre la colonización y la república, ¿no? Uh-huh. En ese tema de las guerras de independencia, en ese tema de las nuevas ideas, de la caída del antiguo régimen, la era de las luces, en esa sin razón aparece la entidad travesti. Y aparece en la esfera pública, además. Aparece a través del registro justamente de los viajeros, aparece en las acuarelas, aparece en las primeras fotografías, entonces, y aparece además como una caracterización particular de la ciudad de Lima. ¿Y a qué lo acuñan en ese momento? Porque en algún momento también nace registro primero de la palabra maricón, ¿no? Uh-huh. En algún momento. ¿A qué acuñan en su primera aparición a través? Claro, uno de los primeros términos, digamos, desde la colonización es sodomita, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver más con el tema del pecado, con el tema de este código eclesiástico que existía en esa época. Luego aparece el término maricón, que como bien saben es un término despectivo actualmente. Y de hecho eso tiene que ver con su origen histórico, ¿no? La palabra maricón significa cobarde y se le decía así a las personas que imitaban el sexo opuesto, ¿no? O sea, si eras hombre y te feminizabas en esa época, pues eras un maricón. Y la palabra travesti, como te lo menciono, surge, o sea, tiene que ver con una persona que se cambia la indumentaria también hacia otro sexo. Es muy parecido al concepto de maricón. Pero es un término que se acuña mucho más cercano a las nuevas ideas, ¿no? A las independencias. Uh-huh. Entonces, pongámoslo así, ¿no? Cuando éramos colonia, éramos mariconas, y cuando nos declararon independiente, entre comillas, nos volvimos travestis. Evolucionamos. Algo así. O sea, hay un cambio de terminología ahí. Ajá. O sea, todavía no se acuña, digamos, las identidades todavía no se estaban como especificando, por así decirlo. Claro, o sea, tiene que ver con la época, ¿no? Uh-huh. Cada época tiene como una forma de normalizar las corporalidades. Uh-huh. Y forma también de nombrar justamente lo que es abyecto, lo que sale justamente de la heteronorma. Entonces, en una época es sodomita, en otra época es maricón, en otra época es travesti, en otra época, de repente en el siglo XX, ya empieza a utilizarse la palabra homosexual, y ahora estamos hablando de diversidades sexuales, ¿no? Entonces, de repente también si nos remontamos mucho más antes de la llegada de los españoles, la palabra de repente ha sido quechua o ha sido carihuarmi, ¿no? Entonces como que cada época tiene una acepción especial. Y hoy que ya las distintas identidades se han ido acuñando un poco más, y a cada una probablemente tiene su definición y cómo también se identifican. Claro. ¿Qué significa travesti hoy, por ejemplo? Claro, travesti ahora es distinto. Igual que la palabra maricón. Todavía existe, muchos de nosotros buscamos reivindicarlo a través de nuestras identidades actuales. Y vamos a ponerlo así, ¿no? Un ejemplo de repente para que lo entiendan más rápido. De repente la palabra queer, ¿no? O pensemos en la palabra drag. Uh-huh. Pero no pensemos en esas palabras como lo que manejamos ahora, ¿no? Que es todo este tema de ya identitario, teórico, ¿no? Igualdad de género, qué sé yo.
sino pensemos esos términos en su origen, ¿no? O sea, la palabra queer era un insulto en Inglaterra, antes de que sea resignificado por toda una comunidad. Igual la palabra drag, ¿no? Era también algo despectivo que se les decía justamente a las travestidas en Estados Unidos. Entonces, la palabra travesti es lo mismo, solo que es una palabra latina, ¿no? Tiene que ver con justamente los países latinoamericanos luego de su colonización, ¿no? Entonces, la que viene ahora, por lo menos para muchos de nosotras, es justamente eso, ¿no? Resignificar la palabra travesti, dejar de pensarla como un insulto y volverla parte de nuestra historia. ¿Y en qué momento tú decidiste identificarte con este término? Cuando comprendí todo esto. Cuando estudiaste todo. O sea, literal más o menos. No he estudiado todo, o sea, es un camino interminable, la verdad. Sí. Nunca se deja de investigar y conocer algo nuevo. Pero cuando comprendí justamente que, digamos, mi identidad estaba atravesada justamente por todas estas historias, es cuando yo dije, ok, o sea, soy una travesti, ¿no? O sea, no... nunca me sentí muy cómoda totalmente con el tema de lo trans, porque tiene un origen distinto, ¿no? Más como de las ciencias, ¿no? De la psiquiatría, igual que la homosexualidad. El término, ojo, el término, no la identidad. Y al igual que estas palabras, la comunidad actual lo ha buscado resignificar y le ha dado otra acepción, ¿no? Pero digamos que a mí no me gusta mucho como autonombrarme en función a cómo nos han entendido nuestros cuerpos, ¿no? Como una parte patologizante, porque la transexualidad y la homosexualidad al comienzo eran enfermedades. Sí. Entonces le hemos dado la vuelta, ya no somos más una patología ni ninguna enfermedad, ninguna de ambas. Pero, no sé, me encanta más como el travesti o la travesti porque, no sé, pues, es de la calle, ¿no? Es de los barrios, es de las grutas, ¿no? Nació desde las disidencias. Desde el pasacalle, entonces es un lugar donde me siento más cómoda para mí. Que es netamente tu identidad, básicamente, ¿no? Más allá de una dimensión donde estar, ¿no? Es como tú te identificas o cómo es tu carta de presentación, por así decirlo. Claro, a mí me gusta decir que es como habito mi cuerpo, ¿no? Okay. Porque creo que todo es travestismo, o sea, cada una de nosotras tiene como una historia y se muestra a través de lo que usamos y de cómo habitamos nuestra corporalidad, ¿no? Y cómo también nos manifestamos. Las poblaciones o los sectores más oprimidos o que están más bajo los efectos del gobierno, del poder, es ahí desde donde nace primero la lucha, ¿no? De una reivindicación del nombre, probablemente, reivindicación de derechos y básicamente de identidades, ¿no? Y ahí empieza todo lo que es el activismo y la lucha de la comunidad en sí. ¿Cómo históricamente, dónde podemos localizar esto? Uy, ahora que quieres empezar la controversia. O sea, si le preguntas esto al MOL, o a ciertos activistas muy, muy conocidas ya en el medio, te dirían que empieza cuando se funda el MOL. O que empieza cuando se organiza la primera marcha del orgullo, ¿no? En el Parque Kennedy, en Miraflores, ¿no? Siendo visibles, ¿no? Mayormente homosexuales. Pero si nos remitimos a la historia, un poco saliéndonos de lo que debe ser correcto o no debe ser correcto, yo creo que una de las primeras manifestaciones de activismo público es en los años 70, exactamente en 1978, cuando Morales Bermúdez, que era el segundo que vino después de Velasco en el gobierno de las Fuerzas Armadas, digamos, invitó a la sociedad a hacer una asamblea constitucional, ¿no? Algo que se está hablando mucho ahora, también se hizo en esa época. Y bueno, unas travestis locas, por aquí hay una foto de ellas, decidieron enviar una carta pidiendo justamente la exigencia de sus derechos en ese contexto adverso, además, porque es el gobierno de las Fuerzas Armadas. Entonces, estas tres travestis que se hacían llamar las travestis de la prostituyente, irónicamente, claro, sí. Como jugando con el nombre, a mando de Francis Davis, que era una artista travesti,
justamente reclamaron todos estos derechos de lo que en esa época se denominaba el tercer sexo, ¿no? Que involucraba más que nada a las personas trans, ¿no? Como se denominarían ahora. Entonces yo personalmente creo que ese es el inicio del activismo en el Perú. Que incluso fueron recibidos, si no me equivoco, por un representante de la misma asamblea, pero no se llegó el documento más. O sea, No. se quedó hasta en ese punto y solo lo tomaron por temas de medios, me parece, Sí, ¿no? o sea, digamos que protocolarmente recibieron la carta, pero no la tomaron en cuenta, o sea, no fue parte de la Constitución, evidentemente. Y no sé, a mí me gustaría leer algo de lo que, Léelo, por favor. de lo que, digamos, he recopilado sobre eso para que se conozca un poco más la historia, ¿no? Este es el fanzine de Resistencia Travesti, y bueno, voy a leer lo que dice el tercer sexo en los 70. Dice, 2 primeras planas registran sendos momentos de un mismo evento. Un grupo de travestis marchando hacia el Congreso, el 6 de diciembre de 1978. Ojo con la fecha. Y su posterior audiencia en la Comisión Especial de Derechos Humanos en la Asamblea Constituyente. Solo el diálogo salvará al Perú. Pedido y exigencia que hoy resumen con igual agudeza. Esta es la cita del texto que enviaron. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y al libre desenvolvimiento de su personalidad. Nadie en ningún caso, por su comportamiento sexual, puede ser sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos inhumanos, humillaciones o discriminatorios, pues merece todo el respeto y la consideración que tiene derecho cualquier persona. Toda persona que por su conducta sexual fuera afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en su honor por publicaciones hechas por cualquier medio de comunicación social, tiene derecho a que se le haga la rectificación correspondiente y dignificante de forma gratuita, sin perjuicio de la responsabilidad que fuera el caso. Esta solicitud fue enviada y fue recibida, pero no más incluida en la Carta Magna del año siguiente, o sea, la nueva Constitución. Es muy protocolar, muy serio, o sea, si hablamos de 3 travestis que se atreven a enviar un documento al Congreso, es más o menos lo que vamos a poder encontrar. Pero a mí me causa mucha admiración el hecho de lo clara que tenían las cosas en esa época. Claro. O sea, estamos hablando del Perú antes o durante la reforma agraria, ¿no? Todavía había mucha explotación y mucha violencia, ¿no? Estamos hablando también antes del conflicto armado. Pero ya habían 3 travestis que se paraban frente al Congreso y les decían, tenemos derechos, no pueden humillarnos. Y hace mucha referencia hacia la prensa, porque en esa época la prensa era muy, muy agresiva con nosotros, hasta ahora, ¿no? Pero en esa época mucho más. Claro, ahorita ya frente a alguna ofensa o algún medio que probablemente toque el tema de una manera incorrecta, ya hay una multitud que va a venir encima, incluso que está fuera de la comunidad, ya empieza a criticar y cuestionar este tipo de actos, pues, ¿no? Sí, eso es lo que debemos recordar, Claro. ¿no? Esa unicidad. Porque la violencia en la calle todavía siguen, y todavía siguen para compañeras trans, ¿no? Entonces, femeninas en su mayoría. Y es interesante ver un poco eso, porque también sí se ha escuchado en varios hitos de la historia, ¿no? Hay un programa muy bonito que apareces tú también, de Más Igualdad, ¿no? Sí, un corto. Un corto Que está en de... YouTube. Revísenlo, Bajo el arco iris, ¿no? La historia que no nos contaron. Es un claro ejemplo de cómo a través de los tiempos, incluso precoloniales, ¿no? Hablamos y habla también Sandra de cómo han ido estas expresiones disidentes, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, las luchas siguen siendo muy de las personas que no se ven. La disidencia todavía sigue siendo la cabeza del activismo, ¿no? La otra vez conversábamos, por ejemplo, y decíamos, incluso sin el acceso a información tan fácil o sin acceso a educación y trabajo como la población trans, son las personas, son las compañeras, aquellas que se mueven más, ¿no? Están ahí atrás por temas de salud, gobernabilidad y otras cosas. ¿Cómo se está manejando hoy, por ejemplo, desde tu perspectiva eso? Es un poco positiva tu lectura, la verdad. O sea, para muchas de nosotras el activismo es, o el arte también, de hecho, es una forma de sobrevivir a todo lo que pasa a nuestro alrededor.
No soy mezquina tampoco. Soy consciente de que yo misma tengo privilegios que otras compañeras no tienen. Y hablo justamente de las que tú mencionas, ¿no? Las que no son visibles, las que no sabemos sus nombres, pero que con su vida demuestran que nuestras vidas importan y con su lucha diaria hacen que realmente esto tenga sentido. Entonces, hablamos de las trabajadoras sexuales, que ahora están muy violentadas y muy manipuladas por el tema de las mafias, ¿no? Es un tema que está pasando ahora muy fuerte. También estamos hablando de compañeras trans que de alguna u otra forma, a través de la enseñanza, a través de su experiencia de vida, también como tienen estos vínculos de maternidad a hija, ¿no? O sea, en House of Lujuria se ve eso. Yo no sería nada sin mi madre trans. Y por ahí creo que tengo ahí unas cuantas hijas que también creo que he podido ayudar en su proceso. Entonces, creo que también esas pequeñas cosas como de referencias, aprendizajes, ayudan mucho también a que en las bases, en el llano, ¿no? Fuera de los flashes, también siga habiendo la lucha trans presente, ¿no? ¿Y desde dónde nació ese impulso tuyo de ser activista? Creo que es de mi familia, primero, porque, bueno, mi mamá y mi papá son personas muy solidarias. Compartimos lo poco que tenemos con nuestras familias y con incluso personas que viven a nuestro alrededor y que no necesariamente tienen las mismas oportunidades que nosotros. Entonces, eso yo lo vi de ellos de primera. O sea, yo crecí con eso, con esa honradez y con esa, digamos, ese espíritu de ayudar a los demás. Cuando ingresé a San Marcos, ese espíritu se transformó en lucha, ¿no? Claro. En combate, como le dicen en la universidad. Y ahí empezó, digamos, un volco de parte mía más hacia la sociedad. Entonces hay grupo que me involucraba de danza, de arte, que sí, de historia, ¿no? Al último me vinculé mucho con el colectivo de diversidades, como que era ya mi familia y ya tenía que defenderlas y ya tenía que hablar a todas las personas que conocía sobre esto. Entonces, creo que eso es algo que me ha acompañado en mi proceso y ahora es parte de mi día a día, ¿no? ¿Y en qué momento de tu descubrimiento nace Polisha? ¿Y quién es? Ay, buses, todo el cucho. Preséntala. Bueno, de hecho Polisha es un poco más conocida que Sandra. Por ahí seguramente mucha gente va a estar diciendo, ay, la loca de la Sandra tiene 1000 nombres, ha habitado 1000 identidades. Literal, Sí, la verdad 1000 es que nombres sí. eres. La verdad es que sí, la verdad es que ¿Qué tal sí. trabajo de branding tienes que hacer, ah? Buses. O sea, es que creo que todas cambiamos, ¿no? Todas cambiamos, hay un tema ahí de evolución, como tú bien lo has mencionado. Sobre todo en tema de identidad de género y de la sexualidad, es muy fluida. O sea, no hay una forma de decir, ok, aquí me quedo. No es así de sencillo, ¿no? Va cambiando con el tiempo, con las experiencias, con también nuestros procesos personales. Y en mi caso, pues Polisha la encontré al borde, ¿no? Al borde de situaciones muy tristes. Me habían, digamos, botado de un trabajo por ser travesti, comenzando nada más, ¿no? Cuando era de closet, o sea, cuando no lo mostraba físicamente a 24/7. Y había terminado una relación muy compleja, en el cual también había empezado como todo este tema del activismo y el artivismo a través de varios eventos y cosas que teníamos en mente. Y como que de pronto todas esas cosas me dejaron sin piso, me dejaron sin lugar donde estar. Y pues me fui de Lima, ¿no? Me fui de Lima, fue la primera vez que viajé a otro país, viajé a Bolivia para promocionar un libro que de hecho me ha traído muchas aventuras, que es muy controversial, otro día podemos conversar de eso, que es el género y conflicto armado en el Perú. Y al llevar este libro a otro país totalmente distinto, para mí fue como una oportunidad. Fue una oportunidad porque nadie me conocía,
porque nadie sabía de lo que venía y porque además me encontraba sola, o sea, sola, mis pensamientos, mi historia, ¿no? Mi presente. Y todo eso sirvió para que de alguna u otra forma, en un proceso que tiene que ver mucho con mirarse a sí misma y con un poco abortar todas estas cosas que la sociedad dice que eres, apareció la polilla. Apareció la polilla y polilla es porque una de las que me nombró, que es la Ceci Shock, que es una poeta villera argentina, una trans hermosa, a quien le mando un beso de donde esté, si nos está viendo. Ella, pues, o sea, me leyó así en el pecho un papelito que tenía que decía polilla, porque era, digamos, un animal que era muy cercano a mí, y lo leyó así, no, polilla, tú eres una polilla. Y yo quedé inmortalizada, y desde ahí dije a mí misma como, ok, soy una polilla, ¿no? Y ahí empecé a utilizarlo. ¿Y por qué elegiste la polilla y no la mariposa, por ejemplo, que es un icono un poco más común, por así decirlo? Claro, de hecho tengo un poema de eso en Vientre, que es mi primer poemario, que se llama Traca Anónima. Y hay una partecita otro que nombre habla de también. Traca Anónima. ese es mi arroba, ¿no? Eso ya no es un nombre. Pero si me permites, lo leo. En ambivalencias transito, una metamorfosis conocida pero pocamente explorada. De larva a capullo, de capullo a mariposa, pero de noche, ¡ja! Polilla, monstra usurpadora de cuerpas mundanas, libertadora de placeres subversivos, loba aulladora de perra luna llena de rostro de escarchas, polvos verdes y rosas al contorno de mis ojos, labios rojo puta, por favor. Rubor palirrosa mis mejillas, misma mamacha empollerada caminando por la gruta que la conducirá hacia el altar de las 13 demoníacas cruces, de las 69 vírgenes astrales, cual sodomita entapada, cual maricón contoneaba pasos desconocidos por la ciudad de los reyes. ¡Bravo, bravo! Me encanta porque hay una referencia que no lo había pensado así, que es el brillo de la polilla, ¿no? Porque claro, en la sala siempre desprende como un brillecito por ahí, ¿no? Y tiene que ver mucho con que es una entidad nocturna. Nocturna, claro. ¿No? O sea, no vas a ver, bien difícil que veas a una polilla en todo su esplendor en el día, ¿no? Sí están, pero digamos que están guardadas, ¿no? Cuidadas. La noche es su lugar, ¿no? Entonces, de hecho, tiene que ver mucho conmigo porque la noche es mi lugar. Creo que la noche es un espacio de las maricas y las travestis por excelencia. Desde siempre. Ciudad. Desde siempre. Entonces, reivindicar también eso. Y específicamente la polilla es como abyecto, ¿no? No es tan bonita, no es tan comercial, no es tan chic como ser la mariposa, ¿no? O el arco iris, ¿no? Sino que más bien es como grisácea, ¿no? Peluda, poco agradable. No sé si de repente algunos de ustedes han escuchado que las polillas dan mala suerte, que no se te pare una, ¿no? O incluso hay gente que las mata, ¿no? Porque dicen que es un mal agüero. Wow, no sabía. Bueno, pues ese mal agüero somos algunas de nosotros también. También nos quieren matar, también nos quieren desaparecer y tampoco le gustamos a la gente. Y yo no les gusto a la gente. Ahora tiene mucho sentido todo. Y hermoso, definitivamente. ¿Dónde podemos conseguir tus poemarios a todo esto, no? Bueno, este es Vientre, es el único ejemplar que me queda porque digamos que ya se agotó hace mucho tiempo. Les estoy mostrando los primeros ejemplares de mis poemarios. Este es Sunku, que también ya se agotó, pero te tengo una sorpresa para ti y para tus oyentes. Que, bueno, él estaba pensando mucho tiempo, pero creo que ya es hora de que estos dos bebés vuelvan a ver la luz. Definitivamente. Entonces, creo que los voy a volver a publicar. Y va a haber una edición especial de cada uno, así que esténse pendientes en mis redes sociales. Y lo que pueden conseguir ya ahora son los dos fanzines que tengo, que es lo último que estoy trabajando. Fanzines, digamos, hechos de collage de imágenes a mano sobre hermosos. Las historias de las diversidades sexuales y luego digitalizado con información histórica, referencias artísticas al lado inverso, ¿no? Aquí. Entonces, estos dos bebés sí los pueden conseguir ahora ya mismo en mis redes sociales. Y muy pronto estas de acá, si queremos, si todo sale bien, en las librerías. Y eso me gustaría hablar también sobre la autogestión cultural,
¿no? Hoy por hoy el Perú sigue siendo travesti, sigue existiendo esta identidad y cada vez está más sonada, hay cada vez un poco más de espacios, ¿no? ¿Cómo desde, por ejemplo, desde tu campo, desde Sandra y House of Lujuria, cómo están manejando este tema? Wow, o sea, la House of Lujuria o la Casa de Lujuria, como me gusta decirle, es toda una propuesta por ver el travestismo a nuestro estilo, ¿no? Al estilo lorcho, al estilo perucho, al estilo chola, ¿no? Al estilo marrona, al estilo no necesariamente como lo blanqueado. Entonces, el travestismo que nosotras cultivamos, difundimos, ¿no? Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Tiene que ver con mucho a la irreverencia de las vedettes de los 90s, tiene que ver con las drags de los 80s, tiene que ver con el cabaret. Hace poco estuvimos haciendo un cabaret infernal, que también te tengo otra sorpresa, se viene pronto próximas presentaciones. Amo. Del cabaret infernal. Si no lo pudieron ver, por favor, esténse pendientes de @HouseOfLujuria. ¿Y qué otras cosas más? De los reinados también. Hemos hecho algunas, digamos, transmisiones, eventos que tenían que ver con reivindicar los reinados como parte de nuestra historia, ¿no? En Iquitos hay muchos reinados, en el Callao también han habido, en Lima también, en Chorrillos, o sea, es algo cercano a nosotras el carnaval. Y de hecho también reivindicamos mucho cada una de nosotras sus propios orígenes, ¿no? Tenemos personas que son afro y reivindican eso a través del twerk, a través de mover la cuerpa, ¿no? Los contoneos que yo menciono en los poemas tienen que ver con lo afro. Reivindicamos mucho la andinicidad de muchas de nosotras. Gia y yo somos personas que venimos de personas migrantes. Gia es migrante y reivindicamos el guanito, la diablada, la tunantada, ¿no? Ambas hemos hecho tunantada. Y digamos que el travestismo es un espacio también para hablar de dónde venimos, no solamente como habitar nuestras cuerpas como a todas absolutas y todas brillantes. O sea, sí, nos encanta brillar, nos encanta ser bonitas, hermosas, qué sé yo. Pero siempre hay un mensaje. Exacto, ¿no? Yo siento que es un poquito lo que intentamos recuperar, ¿no? Porque a veces, digamos, hay muchas formas, pero poco contenido. Y ahí nomás dejo la flor. Cuando hablamos de la andinicidad, por ejemplo, estos espectáculos, una persona gay, por ejemplo, limeña, no le pone el foco. Pero actualmente, ya con todo el trabajo que se ha realizado en cuanto a la gestión cultural de ustedes, ya hay muchos más espacios para eso, ¿no? ¿Sientes que está cambiando algo, al menos el interés? ¿Cómo lo ves tú? Sí, no es gratuito los espacios que tenemos ahora. Y de hecho, nunca lo son para las travestis. Peor si son, digamos, andinas, o cholas, o negras, o marronas. Hay un tema de discriminación, hay un tema de clasismo y racismo claro en esta ciudad, sobre todo en Lima Flores, como le digo yo. Pero a pesar de eso, muchas de nosotras irrumpimos, ¿no? Donde no nos quieren, ahí estamos. Donde no nos esperan, ahí estamos. Y justamente cuando una de las personas ve el arte que hacemos, ve el mensaje que planteamos, que es sumamente político desde el cuerpo, desde los crímenes de odio, desde lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? En nuestra sociedad con respecto a las personas trans, se da cuenta que no somos simplemente disruptivas o que no simplemente buscamos caerle mal a las personas, sino que pues lamentablemente nuestra estética, nuestro origen, nuestro mensaje no es tan bonito y no le va a gustar a todo el mundo, ¿no? Hay una poeta que se llama Orbital Azul. Ya no está con nosotros físicamente, pero sí energéticamente. Ella es mi madre poética. Y ella tenía un poema que se llamaba Mi feminismo no te va a gustar. Y hablaba justamente desde el feminismo, de todo lo crudo que conlleva o que puede llegar a ser el feminismo. Bueno, yo hice una performance hace buen tiempo homenajeándola y la llamé Mi travestismo no te va a gustar. Y creo que esa frase engloba mucho lo que House of Lujuria está tratando de hacer en esta ciudad. ¿Y de qué se tratan tus talleres de historia, por ejemplo? Porque tú también nos has brindado algunos talleres y ya se vienen algunos también. Cuéntanos un poco de qué trata este espacio
El tema de las memorias, el taller de memorias que hacemos ya hace 3 años, de forma continua, una vez al año, tiene que ver con una propuesta no solamente desde la historia, sino también desde el arte. Y sobre todo es como una relevancia, es como volver a valorar nuestra propia capacidad de tener memoria. O sea, porque tú tienes una memoria, yo tengo una memoria, y las personas que nos están viendo tienen una memoria. Todos tenemos una memoria. Y memoria tiene que ver con el hecho de cómo nosotros nos relacionamos con nuestros orígenes, con nuestra ancestralidad, pero también con lo que hacemos ahora. Ahora estamos haciendo cultura viva, hablando de estas cosas y la entrevista. En una presentación, en una performance, las House of Lujurias hacen cultura viva. Y todo eso es memoria. Entonces, estos talleres lo que buscan personalmente es volcar la mirada no solo al pasado, sino justamente al presente que vivimos, para darnos cuenta que todavía nuestras culturas, todavía nuestros pueblos siguen vivos, pero siguen vivos en nosotras. Entonces simplemente hay que darnos cuenta, ¿no? Porque a veces muchas cosas en este país han hecho que se olviden, se silencien, se censuren, ¿no? Pero no han dejado de existir, existen todavía, simplemente hay que darnos cuenta. La otra vez estábamos conversando con Sandra y le decía, Sandra, yo te veo en todos lados. Digo, página que voy, página donde te veo etiquetada. Y Sandra me dijo algo que nos ha repetido acá también, es que no es gratuito, ¿no? Es una chambaza. ¿Qué barreras probablemente están existiendo para poder llevar esta forma de vida, de mostrar el arte, que hoy en el país probablemente no es el que tiene siempre las puertas abiertas? Claro, wow, qué vuelta de pregunta. Y gracias por los cherries. ¿Qué barreras hay para el arte travesti trans? Muchas. Siento que como toda arte, de alguna u otra forma, a veces puede chocar con dos cosas que me gustaría hablar ahora. Puede chocar con una mirada que busca modificarla, volverla más aceptable, blanquearla, por así decirlo. Y tiene que ver mucho con apostar a lo correcto, ¿no? Y la verdad es como un poco cambiar su esencia, ¿no? O sea, porque nunca hemos sido las correctas de la historia. O sea, si nos ponemos a pensar, las mariconas, las lesbianas, las travestis, nunca han sido lo correcto, nunca han sido lo bonito. Entonces, ¿por qué plantearnos esa estética, ese travestismo para ser aceptadas? Si lo que justamente estamos tratando de hacer es que nos respeten como somos. Entonces, no me gusta un poco eso. Siento que muchos artistas están apostando por eso justamente para que haya más alcance de su arte. Cada quien hace, digamos, con su arte lo que quiere. Y también siento que ahí también chocamos un poco. Y esto es algo personal que me está pasando ahora en varios espacios. No voy a mencionar cuáles. Hagan su tarea. Busquen sus comentarios por ahí y lo van a encontrar. Busquen en las historias, por ahí algo habrá. Pero tiene que ver justamente con el clientelismo. Este tema que es muy del Perú, ¿no? Uh-huh. Es muy de, ay, no, entro a un puesto, entro al gobierno y solo llamo a mis amigas, ¿no? Bueno, pues consigo la producción de un lugar y pues solo llamo a mis amigos, ¿no? O sea, es como, volvemos a reproducir este sectarismo, volvemos a reproducir este clientelismo que criticamos del Estado en nuestros propios círculos culturales. Y a mí me llama mucho la atención, la verdad. Creo que realmente debemos darnos cuenta de que nuestra visibilidad como artistas y como activistas tiene una responsabilidad. Y lo mencionaba al comienzo de la entrevista, ahorita están matando a chicas trans que ejercen trabajo sexual en las calles, justamente por las mafias. Y la verdad, tengo que decirlo, no veo a mucha gente visible hablando del tema. Y sé que hay mucho miedo, sé que es bien complicado combatirlo, es muy estructural el problema, no, una sola persona no va a salvar la situación, pero creo que si empezamos a hablar del tema, ¿no? Muchas, creo que se la podríamos poner difíciles a los que están tratando de hacer esto, ¿no? Porque no ocurre con los gays o los escorts que trabajan sexualmente.
A ellos no los están amenazando a las chicas trans. Y hay un tema ahí detrás de discriminación y de transfobia que se tiene que hablar, o transodio. Entonces, si el Estado no está haciendo nada por responder a esto que está ocurriendo todas las semanas, porque todas las semanas tenemos noticias de este tipo, pues algo tenemos que hacer nosotros como comunidad. Entonces, aprovecho este espacio para hacer ese llamado. Pero hay espacios donde podamos aprender sobre esto para poder discutirlo en otros espacios. Sí, hay algunos colectivos que sí están apostando por denunciar, y con muchas responsabilidades voy a dar la referencia. Una de ellas es Rosa Rabiosa, que es un colectivo transfeminista de hace buen tiempo, con conciencia de clase además, que está haciendo videos justamente que denuncian estas mafias y esta violencia, ¿no? De forma directa en sus redes hay este tipo de información. Y con respecto a las acciones para reclamar y exigir justamente que se haga justicia, el único colectivo que lo ha hecho es Féminas, que es un colectivo de chicas trans bien conocido. Ellas también tienen información del tema. Por ahí puedo ir adelantando de repente. Estamos trabajando también un tema de recopilación de información con respecto a los crímenes de odio de personas trans en el Perú. Ahí con Alicia Harriet, por ahí la menciono. Y vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Porque creo que la plataforma que tenemos, la visibilidad que ahora tenemos que usarla. Tenemos que usarla para hablar de esto, para hablar de lo que no quieren escuchar, para hablar de lo que no quieren atender. Porque si no lo hacemos ahora, esto va a seguir pasando. Y no sé hasta cuándo. Entonces hay que cortarlo ya, de raíz. Y la única forma es hablarlo. Informándonos, definitivamente. Por supuesto. Gracias, Sandra, por este espacio que nos has brindado. De verdad, nos has llenado de información. Me has inspirado un montón también, creo. Y hay un montón de trabajo que pueden consumir. Así que, por favor, compren, consuman e informémonos. Gracias a todos los que están viéndonos y los que nos están escuchando. Recuerden, si están en nuestros canales, por favor, suscríbanse para que esto nos permita todavía seguir creando más contenido. Y con eso vamos con el último sorbito. Ay, sí, un salud a tu nombre y a todas. Salud por el té de miércoles. Del té de miércoles. Espero que les vaya súper bien en esta temporada. Muchísimas gracias, bebé. Salud. Gracias por la invitación. Y cerramos este espacio, por favor, contándonos dónde te podemos encontrar. Ya nos has contado un poco lo que vamos a encontrar ahora. Y próximos proyectos, por favor. Tienes tu cámara. Buses. Bueno, a mí me pueden encontrar como @tracanonime. Digamos que la traca es con K y el nonime es con X al final. Es algo vamos a poner acá. Igual. Es algo complicado. Solo pongan @traca y va a salir mi nombre. No hay muchas tracas en Instagram. Y en Facebook estoy como Sandra Díaz Santisteban, o si no, pongan Polisha y ahí les sale. Si quieren ver algunos contenidos que tengo en YouTube, también pongan Polisha y les va a salir todo lo que la bebé justamente estaba mencionando. Y también algunos cherries. Bueno, lo que se viene, ya le comenté que es una primicia. Ni siquiera está en mis redes todavía, pero lo estoy soltando acá. Gracias. Es que se viene la segunda edición de estos dos bebés. De vientre y de Zunco. De mi vientre y de mi corazón. Así que esténse atentos a las redes sociales. Y también se viene el taller de este año. El taller de memorias de este año, que lo he denominado Taller de Memorias Vivas. Porque estamos vivas, cariño. Amamos. Y seguimos culeando. Pese a todos los bichos que nos manden. Entonces, este taller de memorias vivas aún no tiene locación. Estoy ahí gestionando con el Warmy Lab. Por ahí suelto el cucho. Pero ni bien tenga la locación, lanzo la fecha. Pero de todas maneras es en este semestre que nos queda adelante. Amamos. Y ahí vamos a estar también apoyando. Muy bien, y recuerden que a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como @tdemiércoles, y recuerden que a mí me encuentran como @AndrewTaipe. Con nosotros será hasta la próxima, muchísimas gracias. Bye bye. Nos vemos.